Mi sol aquí se ocultará, para partir me encontraré con mi Jesús, donde jamás se oculta el sol. Al terminar mi senda aquí, de flores llenaré mi hogar, pues solo así podré tornar la vía que ha de brillar. Se pone ya mi sol aquí se ocultará, para partir me encontraré con mi Jesús, donde jamás se oculta el sol. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Nuevamente estamos aquí ante la presencia de Dios con la finalidad de traer a ustedes el mensaje de la palabra de Dios, esperando que usted reciba esta gran bendición, ya que esto depende de dónde iremos a pasar la eternidad. En esta hermosa tarde me gustaría hablarle acerca de la importancia de oír con cuidado. La importancia de oír con cuidado. Citando un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13 y verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando los judíos oían esta Escritura, inmediatamente se daban cuenta de que era algo importante lo que se iba a mencionar, lo que se les iba a traer a cuenta. Por lo tanto, para nosotros debe ser también de gran importancia el hecho de que el Señor a esta hora nos hable también acerca de su palabra. Y es que en los días que vivimos, oír es muy importante el mensaje de Dios. No solamente porque hay siervos originales que predican el mensaje, sino porque también hay personas que no trazan correctamente el mensaje de Dios y sin embargo nosotros oímos los mensajes. Entonces, cuando el Señor Jesucristo menciona aquí el que tiene oídos para oír, oiga, es precisamente que tiene tres aspectos de los cuales yo quisiera trazar junto con ustedes para el beneficio de nosotros, para el beneficio suyo, porque de esto depende dónde nosotros iremos a pasar la eternidad. Así que le invito para que con toda confianza podamos nosotros llegar hasta su hogar a través de este mensaje. Y en primer lugar yo quisiera hablarles a ustedes acerca de la importancia de el saber cómo oír. El saber cómo oír. Allí en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 18, dice la palabra de Dios: mirad cómo oís. Esto es algo en lo cual tenemos que meditar y pensar de la importancia tan grande en que nosotros debemos mirar cómo oímos el mensaje de Dios. El cómo es algo importante para nosotros, porque si no aprendemos nosotros a cómo oír el mensaje de Dios, pues entonces a lo mejor vamos a oír un mensaje equivocado y no vamos a poder nosotros discernir correctamente ese mensaje. Ese es el propósito de nosotros a esta hora, de poderles trazar este mensaje para que usted sepa cómo oír este mensaje.
Y para ello yo quisiera darle unos 2 ejemplos de ello. En Hechos capítulo 24, verso 24 al 26, nos encontramos con la predicación que el apóstol Pablo trajo para Félix, el gobernador de Cesarea en aquel tiempo. Este gobernador tuvo la oportunidad de oír el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que el apóstol Pablo le predicó. Le habló el apóstol Pablo acerca de la necesidad que tenía de ser justo. Le habló de la necesidad que tenía de que él aprendiera el dominio propio. Y le habló también acerca del juicio venidero. Predicándole todo este mensaje, aquel hombre tuvo la oportunidad de oírlo. Tuvo la oportunidad de escucharlo. Pero, ¿cómo oyó el mensaje Félix? Es lo que nos interesa a nosotros. Y aquí podemos ver nosotros que Félix oyó el mensaje, pero no lo oyó con la finalidad de hacer algo en su vida. No lo oyó con la finalidad de que el mensaje le transformara. No lo oyó con la finalidad de obedecer lo que el mensaje decía, sino que él oyó el mensaje, y como muchos de nosotros en los días que vivimos, oímos este mensaje, pero no lo oímos realmente con el verdadero propósito. Aquel hombre quería ver si Pablo le daba algún dinero para dejarlo suelto. Ese era el propósito de Félix. Bueno, este era un propósito equivocado, un propósito indebido, ya que él quería solamente las ganancias. Él no deseaba cambiar de vida. Mucha gente hoy en día oye el mensaje de Dios y muchas veces cree el mensaje de Dios, pero desafortunadamente no hacen algo para que el mensaje cambie su vida. Y esto les pasa lo mismo que les pasó a Félix. Lo oyen, pero con diferentes propósitos. Tenemos otro pasaje también en el cual podemos nosotros notar allí en el libro de Lucas capítulo 10, verso 25. Aquí tenemos el caso de un hombre sabio, de un hombre intérprete de la ley de Moisés. Un hombre que vino y le hizo una pregunta al maestro. Usted puede leer allí con todo cuidado y se dará cuenta que este hombre vino para probarle, vino para tentarle. Quiere decir esto que no venía con una actitud propia de querer saber cómo oír el mensaje, sino que simplemente vino con otro propósito indebido, vino con otra manera de pensar. Él quería simplemente tentar al maestro, probar al maestro y querer que el maestro cayera en una contradicción. Sin embargo, el maestro le da la respuesta correcta. El maestro le dice lo que él estaba preguntando. Y lo que podemos notar nosotros aquí es que esta persona oyó la respuesta correcta, oyó lo que el maestro le dijo que indudablemente era lo que debería realizarse. Sin embargo, esta persona, su actitud no era una actitud correcta. Su estado anímico, su estado mental no era para recibir ese mensaje que el Señor Jesucristo le estaba dando, sino que lo que quería él es simplemente encontrar al maestro en problema y ponerlo en dificultad. Y muchas veces esta es la manera en que la gente quiere oír el mensaje para poder utilizar el mensaje con otros propósitos. Lo que nosotros queremos hacer es tratarle de traer un mensaje digno, un mensaje que lleve la interpretación correcta y que usted aprenda a cómo oír este mensaje. Este hombre oyó la respuesta, pero no hizo nada para poder que el mensaje realizara algo en su vida, pudiera transformar su vida, pudiera cambiar su vida, pudiera hacer algo para su salvación. No fue este el caso. Y como dije antes, en esta manera hay mucha gente que oye el mensaje. El deseo de nosotros es que usted, al oír este mensaje de la palabra de Dios, aprenda a cómo oír este mensaje. Por eso dice el libro de Mateo capítulo 13, versículo 9, el que tenga oído para oír, oiga. Nuevamente, entonces queremos llevarle a la segunda parte de nuestra predicación, para que así como es importante cómo oír el mensaje, también es importante saber qué debemos oír.
saber qué debemos oír. Todo esto es muy importante para la salvación de nosotros. Es importante para que de esta manera aprendamos nosotros dónde vamos a pasar la eternidad. Déjeme darle un pasaje allí en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 21. En este pasaje nos encontramos con el apóstol Pablo allá en Atenas. Estamos allí mirando a una gente que solamente se dedicaba a hablar y a oír todo lo que cualquiera por ahí llegaba y decía. Cuando el apóstol Pablo llega y se da cuenta de la necesidad de esta gente, inmediatamente notamos que puede haber allí entre ellos que no saben cómo oír la palabra de Dios. Y la razón de esto es porque ellos tienen muchos santuarios, tienen muchos altares, y la razón de ello es porque muchos han venido trayendo mensajes y ellos han creído estos mensajes. Y aunque no son mensajes correctos, no son mensajes justos y honestos de la palabra de Dios, ellos los han creído. Entonces el apóstol Pablo les traza el mensaje correcto, les traza el mensaje que todos debemos oír. Sin embargo, esta gente solamente estaba preocupada en oír, solamente. No les interesaba qué era lo que hablaban, qué era lo que decían. A ellos creían todo lo que llegaba, todo lo que oían, ellos lo creían. Por eso yo quiero invitarle para que usted, cuando oiga el mensaje, sepa qué es lo que debe oír. Eso es muy importante porque de ello depende dónde irá a pasar la eternidad. En cambio, hay otros hermanos, allí mismo en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 11, allí encontramos nosotros a otro grupo de personas, pero muy diferente a los de Atenas. Estas personas se dedicaron a aprender cómo oír el mensaje y a saber qué deberían oír. Y cuando ellos utilizan la apropiada manera de cómo oír este mensaje, ellos inmediatamente se dan a la tarea de escudriñar todo lo que se está hablando, de escudriñar todo lo que se está diciendo, todo lo que Pablo está transmitiendo a esta gente. Esta gente inmediatamente se da a la tarea de ver si estas cosas son así. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver la importancia tan grande que es para la salvación de ellos. Bueno, ese es precisamente el motivo de nosotros venir hasta ustedes, de llegar hasta ustedes, traer un mensaje digno, traer un mensaje de verdad, traer un mensaje que le pueda servir a usted y lo pueda comprender dónde va a pasar la eternidad. De esta manera, entonces, es necesario que el mensaje que usted oiga sepa qué debe hacer con este mensaje. La Escritura dice allá en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. En el pasaje de Juan 5:39 se les advierte a los judíos la necesidad que ellos tienen de escudriñar las Escrituras, ya que el Señor les hace mención de que a ellos les parece que en ellas está la vida eterna, y realmente allí está la vida eterna. Pero como dijimos antes, es necesario aprender a oír lo que tenemos que oír de acuerdo a la voluntad de Dios, y es necesario saber cómo oír el mensaje de Dios. Y aquellas personas fueron personas que se dedicaron debidamente y en una forma ordenada, atendiendo al mensaje de Dios, queriendo salvar sus almas. Bueno, ese es el propósito para nosotros también de traerle este mensaje. Y la última parte de nuestro mensaje en esta tarde es acerca de a quién debemos oír. ¿A quién debemos oír? Es muy importante porque en los días que vivimos hay muchas personas predicando el mensaje, hay muchas personas creyendo que están predicando el verdadero mensaje. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos el mensaje, si no sabemos lo que se está predicando, si no entendemos cómo se está predicando, y si no nos damos cuenta quién es el que está realmente hablando, pues a lo mejor entonces en vano estamos oyendo el mensaje de Dios. En cambio, la palabra del Señor nos dice claramente, y le traigo a mente el pasaje de Mateo capítulo 3, y debe ser el verso 17, donde dice la palabra del Señor en aquella conclusión después del bautismo de Jesús,
Cuando se oye la voz del Padre Celestial que dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Indudablemente entonces que esta escritura es muy clara para nosotros, para darnos a conocer quién es el que nos va a comenzar a hablar acerca de la salvación. ¿Quién es aquel que nos va a presentar la verdadera palabra de Dios para que al oírla nosotros sepamos qué estamos oyendo, cómo estamos oyendo y quién es el que nos está transmitiendo el mensaje? Más claro lo podemos ver allá en el mismo libro de Mateo, capítulo 17, versículo 5. Aquí nuevamente encontramos la voz del Padre, en la cual se oye aquella voz desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí claramente entonces nos muestra la escritura a quién tenemos nosotros que oír. Tenemos que oír entonces la palabra de Cristo. Tenemos que oír la voz de Cristo, la enseñanza de Cristo. Tenemos que oír todo lo que Cristo ha trazado para la salvación del hombre. Pues es muy posible que usted pueda llegar a una conclusión y a una pregunta a esta hora y quiera saber cómo es posible que Cristo nos hable ahora si el Señor no está aquí literalmente en vida. Bueno, queremos decirle y contestar esa pregunta haciéndole saber que el Señor Jesucristo literalmente no está aquí en la tierra. Sabemos que está sentado a la diestra de Dios, pero recuerde usted que la palabra de Dios nos dice que Él, mientras estaba en su ministerio terrenal, Él escogió a 12 hombres, a quienes instruyó, porque estos iban a venir con la finalidad de predicar el mensaje de Dios después de que Él ascendiera a los cielos. Y cuando el Señor asciende a los cielos, entonces al escudriñar la palabra nos damos cuenta que sus apóstoles son aquellos que comienzan a predicar el Evangelio. ¿Qué fue lo que ellos comenzaron a predicar? Bueno, dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, estas palabras. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego los envía. Es el mismo Señor Jesucristo con sus palabras dadas a sus apóstoles para nosotros. Y cuando oímos a los apóstoles, estamos oyendo al mismo Cristo, que les dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego podemos nosotros notar que dice la Escritura que después tenían que enseñarles todas las demás cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que el mismo Señor Jesucristo ya les había entregado. Tenemos otro pasaje en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16, donde Marcos, el escritor, al citar las palabras, les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas son las palabras del mismo Cristo. Estas son las palabras que usted y yo tenemos que oír. Por eso es que es importante que en los días que vivimos aprendamos nosotros qué oír, cómo oír y a quién oír. Este es el mensaje que nosotros queremos trazarle y hemos venido con la finalidad de trazarle. Cuando los apóstoles iban a predicar este mensaje, según Hechos capítulo 1, versículo 8, dice allí la Escritura que cuando ellos iban a predicar el mensaje iba a ser hasta después de que ellos iban a ser investidos con poder de lo alto. Cuando ellos son bautizados con el Espíritu Santo, cuando ellos son investidos con poder de lo alto, entonces inmediatamente nosotros los notamos que van predicando este evangelio del Señor. Van predicando este evangelio que usted y yo necesitamos oír. Pero recuerde bien esto, es importante qué oír, cómo oír y a quién oír. Y de eso es precisamente el mensaje a quien usted queremos llegar a través de él para que usted lo pueda asimilar. De esta manera entonces queremos nosotros que usted encuentre el camino de Dios. Déjeme mostrarle un pasaje más en Juan capítulo 1 verso 17. El pasaje que hemos citado dice,
que la ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Indudablemente entonces que esa verdad de la cual hemos hablado, que esa verdad que le hemos traído, ha sido traída por el mismo Cristo para el beneficio suyo. Esperamos en Dios, mis queridos amigos, que el mensaje que le hayamos presentado hoy le sirva y pueda usted comprender la importancia tan grande de esto, porque esto tiene que ver dónde irá a pasar usted y dónde iré a pasar yo la eternidad. Le damos gracias por su atención y esperamos que en la próxima lección usted sea ampliamente edificado. Lo hemos pedido a Dios y hemos rogado a nuestro Padre que usted reciba esta gran bendición. Por este día le damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes son, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son. Y gracias por permitirnos llegar a ustedes en esta ocasión con una exposición más de la palabra de Dios. Como usted ha estado observando, hemos estado trayéndole lecciones pertinentes a su salvación. En esta ocasión queremos hablarle acerca del segundo paso que es imprescindible para ello. En esta ocasión queremos hablarle a usted acerca de la fe. La fe, según lo que entendemos, es uno de los principales elementos para llegar a obtener la salvación prometida por Dios. Quiero invitarlo a leer, si me lo permite, al Evangelio según Marcos, capítulo 16, verso 15 y verso 16. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo, conocidas como la Gran Comisión. Dijo el Señor así: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La voluntad de Dios es salvar a todos los hombres, según 1 Timoteo 2:4. Pero para que el hombre pueda ser salvo, Dios le demanda fe. Fe en Cristo Jesús como el unigénito Hijo de Dios, enviado precisamente para salvar al mundo. Otra escritura que quiero compartir con usted es Juan capítulo 3, versículo 16 al versículo 18, y a la palabra dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra creer sobresale en cada uno de los 3 versículos leídos. Y es que esto es lo que Dios demanda al hombre si quiere ser salvo. Dios demanda que el hombre crea en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, si es que quiere obtener la salvación prometida por Dios. Creer es la base principal para llegar a obtener las promesas de Dios. Creer
es el principio motor que debe de moverlo a usted a llegar a obedecer plenamente los mandamientos de Cristo nuestro Señor. Si Dios envió a su Hijo, no para condenar a nadie. El hombre se condena a sí mismo cuando rehúsa creer en Cristo, el Hijo de Dios. Y esta es la fe que salva. La fe que salva es la fe en Cristo. Una observación más. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice el escritor sagrado de la siguiente manera: porque sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Observe la necesidad de tener fe. Sin fe es imposible, haga lo que haga, de agradar a Dios. Si no hay fe en lo que hacemos, no podemos agradar a Dios en nada. Es más, no tenemos el derecho siquiera de acercarnos a Dios en busca de algo. Para llegar a recibir algo de Dios necesitamos la fe. Aquí hay 3 razones por las cuales necesitamos creer en Cristo nuestro Señor. Primero, para agradar a Dios. Segundo, para acercarnos a Dios. Tercero, para recibir algo de Dios. Cristo exige que se crea en Él. Eso es lo que Él nos expresa en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 24. Cristo dijo a sus oyentes en aquella ocasión: si no creéis que yo soy, en ese pecado moriréis. Y agrega el Señor en Juan 6, 29. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. La obra más grande que el hombre puede hacer en esta vida es llegar a depositar su fe y su confianza en Cristo, el Hijo de Dios. Más adelante en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 36, Cristo nuestro Señor agrega que quien rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios vendrá sobre él. Observe esto. Juan 8:24 nos dice que es pecado no creer en Cristo. Juan 3, versículo 36 nos dice que la ira de Dios está sobre aquel que rehúsa creer en Cristo. De esto, mi apreciable amigo, oyente, yo quiero poner en su corazón y en su mente la necesidad que tenemos de creer en Cristo. Nada complace más a Dios que el salvar al hombre. Pero para poder salvar al hombre, Dios le demanda que crea en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y es que, como dice Hechos capítulo 4, verso 12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La fe es una necesidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero tampoco sin fe se llega a ser hijo de Dios. Juan 1, verso 11 y verso 12 dice lo siguiente: Cristo a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Más adelante el apóstol Pablo dice lo siguiente, Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo el Señor, Cristo Jesús. De estos textos, apreciables oyente, estamos presentándole a usted que hay una gran necesidad que el hombre tiene en su corazón y que debe de llenar su corazón con la fe de Cristo. Cuando hablamos de la fe en Cristo, estamos hablando de la fe en el enviado de Dios, no en otra cosa, ni en un objeto, ni en ningún otro hombre, porque no hay otro hombre, ni otro nombre dado a los hombres. La fe se tiene que depositar en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la fe el medio por el cual el hombre obtiene la gracia de Dios, obtiene el don de Dios, que es la salvación de su alma. La fe es importante para ello, pero ahora viene otra cosa. ¿Cómo obtenemos esta fe salvadora? ¿De dónde obtenemos esta fe que puede salvar al hombre? La fe, dice la Escritura, la fe tiene que ser producida por la palabra de Dios. Es decir, que esta fe es especial. Inclusive podemos llegar a decir que es una fe divina.
porque no es una fe que se puede obtener por ningún otro medio más que por las Escrituras. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 20, versos 30 y 31, que Jesús hizo muchas señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis en ellas y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Más adelante el apóstol Pablo repite más o menos lo mismo. Dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es imprescindible entonces, puesto que no tenemos a Cristo en persona con nosotros, que creamos lo que Dios nos dejó escrito en este libro. Que creamos lo que los apóstoles escribieron en este libro para nuestro provecho. Creyendo lo que estamos leyendo, creyendo lo que estamos oyendo, ya sea en una forma verbal o ya sea una forma escrita como la tenemos aquí. Cristo dijo en capítulo 7 de Juan, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura. No hay otra forma de saber de Cristo. No hay otra forma de saber la voluntad de Dios más que a través de este libro sagrado que Dios ha dejado preservado para nosotros en esta vida. Tenemos entonces dos cosas que hemos dicho. Primero, la necesidad de tener fe. Segundo, hemos dicho que la fe es producida por la palabra, sea oída o sea escrita. Y esta es la fe que salva. En tercer lugar, quiero decirle a usted que la fe que salva es la fe que obedece lo que ha oído, lo que ha escuchado. Volviendo al texto de Marcos 16, 15 y 16, Cristo hace ver la necesidad de que no basta con oír solamente, sino que hay que dejar que esa fe nos lleve hacia adelante a llegar a obedecer de todo corazón los mandamientos de Él. Cristo envió a sus discípulos diciendo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. En cuanto a esto, hay mucho que decir. Todos los casos de conversión en la Biblia, y especialmente en el libro de los Hechos, fue necesario que las personas oyeran el Evangelio, creyeran el Evangelio, y fueran bautizados según el mandamiento. Esto porque la gente deseaba la salvación de su alma. Esto es lo que hay que hacer, mi estimado amigo. Quiero presentar a usted dos, probablemente tres ejemplos, para que usted observe la importancia de oír, creer y dejar que esa fe lo mueva hacia adelante a obedecer el resto de los mandamientos del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante, dice la Escritura de esta manera. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el verso 41 nos dice que los que oyeron la palabra, los que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Observe la secuencia. Pedro les predicó, ellos oyeron, ellos recibieron lo predicado, ellos se bautizaron en respuesta a la pregunta de ellos a los apóstoles. En el versículo 44 nos hace ver el escritor que todos estos que se bautizaron es porque habían creído. Esto es lo que dijo el maestro: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El creer solamente no lo va a salvar. Es la fe lo que lo va a hacer ir a la obediencia a los mandamientos del Señor. En el capítulo 4 tenemos otro caso. Voy a leer el versículo 4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. En el capítulo 8 tenemos dos conversiones muy importantes. Una es de los samaritanos, cuyo predicador fue Felipe. En el capítulo 8, en el versículo 6 dice así:
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En el versículo 12, hablando de estas gentes, dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hay otro caso más adelantito, el caso del señor Eunuco. Este es un caso muy especial. Era un hombre creyente en Dios. Había venido de su hogar a Jerusalén para adorar. Había estado durante la adoración y de regreso a su casa, iba leyendo una porción de las Escrituras, las cuales según el texto no entendía. Iba leyendo algo acerca del Señor con referencia a Isaías capítulo 53. Dios envía a Felipe para que se acerque a él. Y cuando se acerca a él y lo oye que está leyendo, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El hombre responde y dice, ¿y cómo entenderé si alguien no me lo explicara? Felipe, comenzando desde esa escritura, dice el verso, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y mientras que Felipe le estaba predicando, aquel hombre dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Observe lo único que impide a una persona llegar a demostrar la obediencia completa a Dios. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El hombre respondió diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, le bautizó y después siguieron gozosos su camino. Quiero llamar su atención a estos textos porque quiero que observe que la fe es el principio, es el paso principal para llegar a la obediencia perfecta de Dios. Un ejemplo más y con esto terminamos, dejando en su mente y en su corazón la necesidad de dejar que su fe se desarrolle. Dejar que su fe lo lleve hacia adelante y que usted no se detenga creyendo solamente. En Hechos capítulo 16 está un caso. El caso llamado o conocido de Felipe, del carcelero de Filipos. Pablo el apóstol y Silas han sido encarcelados por predicar la palabra de Dios. Mientras que están encarcelados, la escritura dice que ellos cantaban y oraban. Y mientras ellos cantaban y oraban, dice la escritura que de repente vino un gran terremoto, Hechos 16:26. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se presentó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. En el verso 31, Pablo le dice lo primero que debe de hacer cualquier persona que quiera acercarse a Dios en busca de su salvación. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Quiero llamar su atención para que observe la necesidad que es tener fe. De hecho, es lo primero que hay que tener en aquella persona que quiera acercarse a Dios y llegar a obtener la salvación de su alma. Quiero terminar esta meditación con usted con esta pregunta. ¿Cree usted en Jesucristo? Si así es, está usted en el camino correcto. Pero no deje que nada ni nadie le obstaculice su caminar hacia todos los mandamientos de Cristo. El creer solamente no salva a nadie. La obediencia completa, la obediencia perfecta a los mandamientos de Cristo es la que va a salvar su alma y la de todos los suyos siguiendo su ejemplo. Dios le bendiga ricamente y nos vemos la próxima ocasión. Grandes, 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 grandes son las
promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son, grandes fieles son. Hola, yo soy Salvador del Fierro y estoy aquí para ayudarles a encontrar el camino hacia su salvación. El tema que nos ocupa en esta ocasión es acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial para la salvación. En otras palabras, quiero decirles que no hay otra forma de cómo poder escalar hacia la salvación eterna de nuestra alma, si no es subiendo escalón por escalón. Y el arrepentimiento es uno de ellos. Sin este, no se puede encontrar la salvación. Acompáñenme en una escritura. En Hechos capítulo 3, versículo 19, las escrituras dicen: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto nos muestra sencillamente, queridos amigos, que el arrepentimiento es esencial para que puedan venir tiempos mejores a nuestra vida. Hay otra escritura en la que quiero también que me acompañen. Esta se encuentra en Hechos capítulo 11, versículos 18, y dice: Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es esencial, además, para que el hombre que está muerto busque la vida en Cristo Jesús. Esto muestra que el arrepentimiento nos pasa de la muerte a la vida. Usted puede notar entonces la importancia que tiene el arrepentimiento en todo esto. Es lógico que hay dos clases de muertes, como hay dos clases de vida. El hombre puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. O puede estar vivo espiritualmente, aunque haya muerto físicamente. Esto nos muestra entonces que lo más importante para nosotros es la vida espiritual. Una persona que está en pecado está muerto en sus pecados. El arrepentimiento lo hace vivir de nuevo, pero vivir espiritualmente para con Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30, es un versículo muy importante para nosotros en el estudio que ahora nos ocupa, porque Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar a los vivos y a los muertos. El arrepentimiento es esencial para todos los hombres en todos los tiempos. Esto quiere decir, queridos amigos, que si nosotros no nos arrepentimos o ponemos alguna otra excusa para arrepentirnos, no hay tal excusa. Solamente debemos de arrepentirnos para poder encontrar el camino hacia la salvación. El arrepentimiento, queridos amigos, también es producto de la tristeza. Usted podrá preguntarse: ¿cómo es posible que yo sienta que estoy arrepentido? ¿O cómo puedo saber
que realmente el arrepentimiento ha llegado a mi corazón? ¿Debo sentir algo dentro de mí? Algunas personas me han dicho, es que yo quisiera cambiar, pero no siento nada. Déjeme decirle lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan al respecto. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 9 al versículo 11, dice: pero me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El verdadero arrepentimiento es posible sola y únicamente cuando uno está sinceramente arrepentido. Quiere decir, cuando desde lo más profundo de su corazón ha decidido cambiar su vida. También quiere decir esto, que usted va a sentir una profunda pena por haber ofendido a Dios. Una pena, un dolor profundo por haber hecho lo malo, por haber pecado ante la presencia de Dios. Esto es lo que usted habrá de sentir de acuerdo al arrepentimiento. En Mateo capítulo 27, versículos 3 al versículo 5, las Sagradas Escrituras nos muestran un ejemplo verdadero de lo que es un falso arrepentimiento. Usted ha oído ya acerca de Judas. Judas es un claro ejemplo de un arrepentimiento no sincero, de un arrepentimiento que no es el verdadero, el que sale del corazón. Nos lo muestra la misma Sagradas Escrituras diciéndonos que Judas, después de que se arrepintió de haber entregado sangre inocente, él fue y se ahorcó. Ese no es el camino correcto hacia el arrepentimiento, queridos amigos. No confundamos una cosa con la otra. Lucas capítulo 22, versículo 62, nos muestran otro ejemplo. Pero note usted qué diferente. Esta escritura dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, en cambio, es en una actitud verdadera, un arrepentimiento sincero. Después de que había negado al Señor Jesús por tercera ocasión, llora amargamente. Y más mostró él su arrepentimiento posteriormente en su encuentro con el Señor Jesús, cuando él le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro sabía que había negado al Señor. Estaba profundamente arrepentido de haberlo hecho. Deseaba hacer un cambio en su vida. ¿Pero cómo hacerlo? Cuando él sintió esta profunda pena en su corazón y lloró amargamente, cuando el Señor le pregunta: ¿me amas?, Pedro no tuvo otra respuesta más que decir: Señor, tú sabes que te amo. Esta es una actitud correcta y verdadera de un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento del corazón. En Salmos capítulo 51, versículos 1 al versículo 4 y el capítulo 51, versículo 17, encontramos lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
El ejemplo de David aquí nos muestra un corazón verdaderamente arrepentido. David había pecado delante de Dios. Reconocía que había pecado de tal forma y buscaba ser lavado de sus pecados y ser nuevamente o recuperar de nuevo su posición delante de Dios. Esta actitud es una actitud muy positiva. Quizás, querido amigo, sea la actitud que usted está tomando en estos momentos. Yo quiero animarle para que se conozca usted a usted mismo, conozca sus sentimientos. ¿Está usted verdaderamente arrepentido? Quiere decir, siente una profunda pena en su corazón por haber ofendido a Dios. ¿Quiere pedirle a Dios que limpie su corazón, que le lave y que le restaure nuevamente al lugar que usted tenía como un hijo de Dios cuando era niño? Dios seguramente que lo puede hacer, pero se requiere de su arrepentimiento. El arrepentimiento, queridos amigos, además, es básicamente un cambio de mente, un cambio de voluntad, lo cual requiere también un cambio de vida. Voy a citarles las escrituras en Mateo capítulo 21, versículos 28 y versículo 29. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. El significado básico del arrepentimiento es un cambio de voluntad. Quiere decir, resulta en un cambio de vida. Usted deberá de dejar su forma de vivir antiguamente, su forma de pensar equivocadamente y cambiarlo por un estilo de vida de acuerdo al pensamiento de Dios. En el caso de este joven, lectura que acabamos de tener, primero él no quería hacer lo que su padre le ordenó. Luego hizo lo que su padre le ordenó porque se arrepintió, cambió de su forma de pensar. Mientras que el otro joven, quien había decidido primero hacer la voluntad de su padre, posteriormente cambió su forma de pensar y no lo hizo. Aquí podemos ver 2 clases de arrepentimiento. Un arrepentimiento de desobediencia a la obediencia y un arrepentimiento de supuesta obediencia a la desobediencia. Usted debería de optar, querido amigo, por cambiar su forma de pensar de esta manera en la que antes no obedecía a Dios, por la forma correcta de obedecer a Dios. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 7 al versículo 10 dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos entender que Dios nos manda dejar lo malo y hacer lo bueno. Pero al mismo tiempo también debemos de entender que nuestro proceder en la nueva forma de vivir delante de Dios debe de ser voluntario. Dios nos limpia de todos nuestros pecados solamente cuando de un corazón sincero y verdaderamente arrepentido deseamos hacer cambios verdaderos a nuestra vida. Voy a concluir esta charla, queridos amigos, hablándoles de los diferentes motivos por el cual debemos nosotros de arrepentirnos. Usted debería de arrepentirse de sus pecados principalmente por el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hechos capítulo 17, versículos 30 y versículo 31, que anteriormente también leímos, nos habla que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia. Este debe de ser un motivo por el cual usted busque el arrepentimiento. Otro motivo es por la benignidad de Dios. Dios es tan bueno que no se merece que sigamos pecando más. Romanos capítulo 2, versículo 4. Pero más que nada, Juan capítulo 3, versículo 16, nos muestra el grande amor de Dios para con toda la humanidad. Este debería de ser el motivo principal por la cual todos los seres humanos dejásemos de pecar y arrepentidos volviéramos al camino de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y versículo 21, encontramos que Dios nos ruega que nos arrepintamos y que volvamos a Él. ¿Acaso no le conmueve el ruego de Dios para que deje sus caminos equivocados y los cambie por venir al camino del Señor? Hágalo por ese motivo. Y finalmente le voy a citar Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que seamos castigados con la muerte eterna. Dios quiere darnos un lugar en la vida eterna, en el cielo con Él, por lo cual Él requiere de su arrepentimiento y mi arrepentimiento. Esperamos que hayan entendido bien esta charla. Cualquier otra pregunta, estamos dispuestos a ayudarle. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confío. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles. Nuevamente estamos ante la presencia de nuestro Dios y con el deseo de llegar nuevamente hasta el hogar de cada uno de ustedes, con esta responsabilidad de seguir predicando el Evangelio del Señor. Y en esta ocasión me ha tocado la responsabilidad de hablar acerca de la confesión, de acerca de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la confesión. Es por esa razón que para mí y para ustedes es muy importante lo que la palabra del Señor tiene que decir en cuanto a la confesión. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tener esa responsabilidad delante de nuestro Dios, de ir recorriendo cada uno de los pasajes bíblicos para ir nosotros viendo lo que el Señor tiene escrito en cuanto a lo que es la confesión dentro del plan de salvación que el Señor Jesucristo tiene para la humanidad. A esta hora quisiera invitarle a un pasaje bíblico allí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, donde la Escritura dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios dice allí en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 34 al verso 37 de esta manera:
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí en estos pasajes bíblicos encontramos nosotros la confesión de un hombre que después de que oyó el mensaje y lo creyó, entonces inmediatamente se dio a la tarea de preguntar por qué no podía ser él bautizado cuando vieron aquella agua. Y el predicador le dijo que sí lo podía hacer, pero antes de ser bautizado podemos ver nosotros que él dijo una confesión. Y esa confesión es la que encontramos nosotros registrado aquí para el beneficio de nosotros dentro de lo que es el plan de salvación. Este hombre dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es la parte importante que miramos aquí? Que esta persona tuvo fe, que esta persona creyó el Evangelio y que después de que esta persona lo creyó de todo corazón, confesó que Cristo Jesús era el Hijo de Dios antes de ser bautizado. Así que antes de ser bautizado encontramos la confesión que se realiza dentro del plan de salvación, y después de que la persona ha tenido la fe necesaria para llegar hasta este momento. Qué gran enseñanza entonces encontramos nosotros aquí, que nos pueda ayudar, que nos pueda hacer entender lo importante que es esta confesión. Algo que quisiera señalar a esta hora es que dentro de los grupos religiosos hay diferentes confesiones que no están de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por ejemplo, una criatura no puede creer, por lo tanto no puede confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una criatura no puede confesar que Cristo es el Hijo de Dios antes de ser bautizado. Esto es ilógico. Por eso le suplicamos y le rogamos y le pedimos que usted considere lo que dice la Sagrada Escritura. La palabra de Dios dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí nosotros encontramos el cómo el hombre debe confesar. Si nosotros somos responsables y si nosotros vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, pues entonces nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. De otra manera, vamos a caer en lo que dijo el Señor. Si nosotros le negamos, Él también nos va a negar delante de su Padre. Y para ello quiero darle algunos ejemplos de personas que, pudiendo haber confesado que Cristo es el Hijo de Dios, no lo hicieron. Al contrario, lo negaron, y por lo tanto el Señor también les negará en aquel día, porque tuvieron para bien desconocer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 9, versículo 20, dice la Escritura: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí nos encontramos con un caso, con un ejemplo, en el cual los padres de este hijo, a quien Jesús sanó, en el cual se hizo el milagro de darle nuevamente la vista, los padres sabían quién había hecho este milagro. Los padres tuvieron la oportunidad de haber confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que había hecho este milagro en su hijo. Pero por causa del miedo que tenían a los judíos, ya que los judíos habían dicho que cualquiera que confesare
que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, iban a ser echados fuera de la sinagoga, pues entonces tuvieron miedo y por lo tanto negaron que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Fíjese usted qué tremenda cosa es esto. ¿Cómo es posible que una persona, habiendo oído el mensaje de Dios y teniendo en la Escritura la revelación de cómo debemos nosotros confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, todavía tengamos nosotros esa manera de pensar, de negar al Hijo de Dios, a aquel que vino a morir por nosotros en la cruz, a aquel que vino a redimirnos de nuestros pecados? Pero quiero llevarle a un ejemplo más, en el cual el Señor Jesucristo habla ahora con sus discípulos acerca de estas cosas. Allá en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 13, dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? He aquí encontramos nosotros ahora, y quiero que usted detenidamente piense junto conmigo la pregunta que hizo el maestro a sus discípulos: ¿quién soy yo? Y aquí se debe dar una contestación correcta y clara, e indudablemente que los discípulos, cuando ellos dieron la contestación, estaban contestando lo que la gente creía. Pero ahora mire claramente cuando el Señor se dirige a ellos en particular, cuando el Señor habla a lo más profundo del corazón de sus discípulos. Lea nuevamente conmigo allí en el libro de Mateo capítulo 16, pero ahora vamos a leer otro versículo. Versículo 15 y versículo 16 al 17 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, aquí en la pregunta que hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos, podemos ver claramente que la pregunta fue debidamente contestada por el apóstol Pedro, y él dijo claramente una revelación, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué confesión tan grande podemos notar aquí. El Señor le dijo: pero tú confesaste porque te lo reveló mi Padre. Naturalmente que no estamos hablando de una revelación milagrosa, ya que la contestación de Pedro fue hecha precisamente porque Pedro se dio cuenta de que el Padre, allá en el bautismo de Juan, le había sido revelado a la humanidad que este era el Hijo de Dios en quien tenía complacencia. Pedro mismo se dio cuenta allí en la transfiguración, cuando el mismo Padre en aquella voz dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Pedro mismo se dio cuenta a través de todos los milagros, a través de todas las manifestaciones que el Señor hizo, se da cuenta perfectamente bien, y no hay ninguna duda en su corazón de que Cristo es el Hijo de Dios. He allí entonces la revelación del Padre, y por eso Pedro firmemente contesta claramente en aquella confesión, reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora déjame decirte que esta confesión que Pedro hizo no es porque Pedro la hizo, es porque esta confesión le fue revelada a través del Padre acerca de lo que dijimos. Esta confesión que es verdadera, en ella, en esta confesión, iba a descansar toda la salvación de los seres humanos. En esta confesión se iba a centrar la esperanza de todos los seres mortales. En esta confesión es donde iba a estar sentada la redención de todo el género humano. Qué hermoso es poder ver nosotros entonces una confesión tan agradable, tan pura, tan perfecta y tan verdadera.
Ahora déjame decirte en otro pasaje de la Biblia, la promesa tan grande para aquellos que confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Allá en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 15, dice la palabra del Señor así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Qué pasaje tan hermoso para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros que comprendemos que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios es de suma importancia dentro del plan de salvación que el Señor tiene para la humanidad. Para mí es muy agradable poder compartir contigo esta palabra y poder que tú leas junto conmigo, que si tú eres una de aquellas personas que andas buscando tu salvación y que estás en el estado de haber creído el Evangelio, ahora te vas a encontrar en la necesidad de confesar que Cristo es el Hijo de Dios, porque si tú no le confiesas, Él no te va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. Pero si tú confiesas que Cristo es el Hijo de Dios, dijo la Escritura allí claramente que todo aquel que confiese que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Padre permanece en Él y Él en el Padre. Esto es para nosotros la gran verdad de la gran confesión que es tan importante para nosotros. Allí mismo en esta carta, en la primera carta de Juan, hay otro pasaje en el capítulo 5 y el verso 5. Dice ahí la Escritura: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Otra hermosa Escritura, otro hermoso pasaje aquí. Vencer las cosas del mundo, vencer este mundo que está lleno de tradiciones, lleno de costumbres y lleno de maldad. Poder vencer todas estas cosas solamente la podemos vencer cuando nosotros tenemos la fe en el Señor. Pero es necesario también que tenemos que confesar esa fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios para poder vencer nosotros a este mundo que está lleno de tantas cosas malignas. Y asimismo, la confesión que hemos hecho también de que Cristo es el Hijo de Dios, junto con esta confesión de creer que Cristo es el Hijo de Dios, entonces estamos plenamente satisfechos de que el Señor en aquel día confesará delante del Padre que nosotros hemos realizado esa gran verdad. Hemos realizado dentro de las Sagradas Escrituras lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. Déjame citarte un pasaje que te debe poner a pensar, al igual que a mí, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice la Escritura así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí en este pasaje nos encontramos ahora nuevamente con la importancia que tiene el ser hijo de Dios, con la importancia que tiene lo que dijo el Padre acerca de su Hijo, cuando dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a Él oíd. Ahora, si no confesamos a Jesús como el Hijo de Dios aquí en la tierra, un día lo vamos a tener que confesar, aunque no queramos, cuando estamos delante de la presencia de Él en el día del juicio. Por eso te invitamos a que en este tiempo, cuando tú oigas el mensaje de Dios, cuando tú quieras venir a la presencia del Señor para ser salvo, recuerdes que la confesión es una de las partes importantes que tú tienes que aprender, para que cuando sea el momento necesario, tú también llegues y digas, como aquel hombre que quería bautizarse: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. También tengo otro pasaje que viene acompañado con este y que es necesario nosotros entender y comprender, allí en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 11. Porque escrito está, nota, escrito está, ha sido inspirado por Dios y ha sido escrito aquí en esta palabra donde dice:
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que quieras o no, un día tendrás que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo cuando tú ya estés listo y preparado para venir a recibir a Jesucristo como tu Salvador y vengas a ser bautizado para el perdón de tus pecados, confesando antes que Jesús es el Hijo de Dios? Otra de las enseñanzas que encontramos aquí en la Escritura, allá en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, es esta: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante ahora es este mensaje que tenemos aquí, en estos pasajes que han sido escritos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, indudablemente que serás salvo. Yo te invito para que escudriñes estos pasajes, porque este pasaje tiene que ver con que tú tienes que confesar con tu boca lo que tu corazón cree. Tu corazón debe dictarte lo que la boca debe hablar para salvación. Claramente lo dice aquí la Escritura, que va a ser para salvación. De otra manera, no puede ser de otra manera, no puede ser con el pensamiento, no puede ser haciendo otra clase de obras, tiene que ser a través de la boca nuestra. Nuestra boca tiene que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hermoso mensaje es para ti y esta es la parte que tiene la Escritura en cuanto a lo referente a la confesión que tú y yo debemos hacer después de que hemos creído el Evangelio y antes de ser bautizados para el perdón de pecados. Esta es la enseñanza bíblica que ahora encontramos aquí para el beneficio tuyo y para el beneficio nuestro. Te invitamos que cuando tú estés listo para ser bautizado, primeramente confieses que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú lo haces, entonces el Padre estará en ti y tú estarás en el Padre y recibirás una gran bendición. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude en aquellos momentos cuando tú decidas hacerlo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial y para la gran salvación que te espera a ti y a todos aquellos que obedezcan. Que Dios te bendiga grandemente. Grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumple. Hola, yo soy Salvador del Fierro y estoy nuevamente con ustedes, listos para enseñarle el camino hacia la salvación. El tema del cual vamos a estar platicando en esta ocasión es acerca del bautismo. Seguramente usted se ha preguntado, ¿bautismo? ¿Otra vez? Pero si es que yo ya fui bautizado. Sí, quizás usted fue bautizado en un bautismo de cuando era un niño. O tal vez en algún otro bautismo, en alguna iglesia donde posteriormente usted fue. Pero déjeme explicarle, conforme a las Sagradas Escrituras, lo que bautismo significa. Primeramente, y antes que nada, quiero decirles que bautismo
significa inmersión. Esto quiere decir que la persona tiene que ser sumergida en el agua. Inmersión, o la palabra bautismo en su palabra original, como fue escrita en el griego, significa una persona que es cubierta totalmente en el agua. Porque el bautismo es una señal de la muerte, sepultura y la resurrección. Nosotros somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo y resucitamos juntamente con Cristo también por medio del bautismo. Le voy a leer unas escrituras. Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En este pasaje, el acto del bautismo incluye sepultura y resurrección. Esto quiere decir que una persona es sepultada solamente cuando es sumergida en el agua. Sí, querido amigo, esto es el verdadero significado de la palabra bautismo. Para que este pueda ser efectuado, se requiere de muchas aguas. Juan capítulo 3, versículo 23, nos muestran a Juan Bautista en el río Jordán, bautizando en un lugar donde había muchas aguas, porque se hace necesario para que una persona pueda ser bautizada. Además, déjeme señalarle otro caso más en las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 8, versículos 35 al versículo 39, dice así: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Nos muestra aquí a un hombre que, con un verdadero deseo de su salvación, pregunta, viendo mucha agua, viendo ahí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Muy bien, este hombre con poca agua pudo haber sido bautizado en su propio carro, pero no lo escogió así. Le dijo a Felipe: He ahí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente bajaron los dos al agua y Felipe le bautizó. Para que pueda efectuarse el bautismo bíblico, se requiere agua donde la persona sea sumergida. Sí, querido amigo, usted ya ha estado estudiando juntamente con nosotros de lo necesario que es tener fe, porque la salvación es un acto de fe. También ha aprendido que la persona debe de arrepentirse de sus pecados para poder encontrar la salvación. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios es esencial también para la salvación. Pero voy a explicarle en esta ocasión que el bautismo también es esencial para que uno sea salvo. Sin el bautismo no podemos nacer de nuevo ni podemos ser salvos. Voy a leerle una escritura, la cual encontramos en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, la cual dice: Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo es para entrar con Cristo. No podemos ser salvos fuera de Cristo. Por lo tanto, no podemos ser salvos si no somos bautizados. En el bautismo,
tomamos parte con la sangre preciosa de Jesucristo. En el bautismo entramos literalmente a Jesucristo. Fuera de Cristo no teníamos ni a Dios, ni a Cristo, ni ninguna esperanza. Pero en Cristo hemos sido hechos cercanos y por lo tanto es solamente en Jesucristo que tenemos la salvación y la vida eterna. El apóstol Pedro predicó en el primer Pentecostés y en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro estaba animando a sus oyentes a que se arrepintieran y fuesen bautizados con un propósito definido. Él les dijo: para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que sin el bautismo no hay perdón de los pecados y por lo tanto no se recibe tampoco el don del Espíritu Santo. Querido amigo, si usted quiere hacer caso a lo que las Sagradas Escrituras nos están diciendo aquí, seguimos el mandamiento: arrepentimiento primero y posteriormente bautismo, porque es en el bautismo donde somos sumergidos que tenemos el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados son lavados completamente y nuestras almas son limpias. En Hechos capítulo 22, versículo 16, encontramos la historia de Saulo de Tarso en su conversión. ¿Era necesario que Saulo de Tarso fuera bautizado? Sí. Fue necesario que tan pronto como él estaba arrepentido, fuese bautizado. De tal forma que las Sagradas Escrituras, en este pasaje de Hechos 22, versículo 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El bautismo es para lavar nuestras almas o lavarnos de nuestros pecados. Posteriormente, el apóstol Pablo se levantó invocando el nombre del Señor. Una vez que él fue lavado completamente, fue perdonado de sus pecados también. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, las Sagradas Escrituras nos dicen: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo, según encontramos en esta escritura, es esencial para entrar a formar parte del cuerpo de Jesucristo. Sí, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, Él es la cabeza. Cada uno de nosotros tomamos parte como un miembro del cuerpo de Jesucristo. Y no podemos venir a ser miembros del cuerpo de Jesucristo si no es a través del bautismo, cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Es por esto que le explico ahora, querido amigo, que el bautismo es esencial para la salvación, para que fuesen perdonados nuestros pecados, para que nuestras almas sean lavadas y para ser miembros del cuerpo de Jesucristo. Además, en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice claramente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Sí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No espere usted que por medio del bautismo en agua, usted puede ser limpiado de alguna enfermedad en la carne. O no espere que cambie en alguna situación física de su cuerpo. Pero sí puede esperar a la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Para esto nos sirve el bautismo. En Marcos capítulo 16,
versículo 15 y versículo 16, podemos leer lo siguiente. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El procedimiento es el siguiente: uno cree en Cristo Jesús y es bautizado, obtiene la salvación. La persona que no cree en Cristo Jesús y por lo tanto no está dispuesto a bautizarse de acuerdo al bautismo bíblico, en inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, no puede encontrar la salvación. Tan sencillo como se lo estoy explicando en estos momentos con las Sagradas Escrituras. ¿Quién puede creer? Solamente una persona adulta y capacitada para poder entender los misterios de Dios en cuanto a su salvación es una persona que puede creer. Recuerde lo que hemos leído: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No puede una persona ser bautizada si no antes ha creído. Quiero también decirle que el bautismo bíblico no es un rito de simples palabras, de ceremonias que una persona pronuncia para hacer que usted, por las palabras mismas, sea salvo, sino todo lo contrario. En el bautismo estamos obedeciendo de corazón a una forma de doctrina, lo que significa que nadie puede hacer nada porque usted o por su salvación. Usted tendrá que hacerlo por usted mismo. El bautismo es un acto sincero, un acto de corazón, el acto donde usted está dispuesto a morir con Cristo y a resucitar nuevamente con Él. Es por esto que le pido que piense muy seriamente antes de dar este paso trascendental en su vida. Regresando a las Sagradas Escrituras, encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesucristo tiene toda la autoridad. Jesucristo ha mandado a sus apóstoles a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahí encontramos la gran comisión. Y dentro de esa gran comisión encontramos también la autoridad que Jesucristo tiene para la salvación del ser humano. Él mandó a sus apóstoles diciendo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la forma autorizada en las Sagradas Escrituras para bautizar. Usted, después de haber oído la palabra de Dios, después de haberla creído en su corazón, de haberse arrepentido sinceramente, después de haber confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, está listo ya para ser bautizado. Sí, querrá hacerlo en este mismo momento. Yo podría invitarle a un lugar como este donde hay mucha agua para que usted fuese bautizado. Pero no tendrá que esperar una ceremonia especial. Usted puede ser bautizado en este mismo momento. Sí, quizás podemos apagar la televisión e irnos inmediatamente a un bautismo. Alguien estará dispuesto para ayudarle a usted. Pero quiero explicarle todavía aún más qué es lo que esto significa antes de que usted lo haga. Al ser usted bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está siendo bautizado por la autoridad misma que Jesucristo ha dado. No es la autoridad de un ser humano, no es la autoridad mía, ni de la persona que está con usted, pero es de la autoridad de Jesucristo. El nombre de Jesucristo significa su autoridad. En el momento que usted sea bautizado, vendrá a tomar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente esto, sino que vendrá a tomar parte de un grupo de personas salvas.
¿Qué es lo que impide que usted sea bautizado? ¿Qué impide que usted sea bautizado en este momento? La fe. ¿Tiene fe suficiente? El arrepentimiento de sus pecados. ¿Siente que se ha arrepentido de sus pecados sinceramente porque tiene una profunda pena por haber ofendido a Dios? Confiese su fe en Cristo Jesús públicamente en este mismo momento. Y después de esto, ¿qué le impide a ser bautizado? Podrá decir, yo ya fui bautizado anteriormente, pero después de haber tenido este estudio, usted puede saber lo que significa el bautismo bíblico y los verdaderos beneficios que usted recibe cuando es bautizado de acuerdo al mandamiento de Dios. Le invito para que en esta misma hora, si desea, pueda ser bautizado. Sus pecados le serán perdonados, su alma será completamente lavada, usted tomará parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo como uno más de sus miembros. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Por qué se detiene? Levántese, bautícese y lave sus pecados. Grandes, grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Hola y bienvenidos una vez más a esta presentación de la palabra de Dios. Como ustedes han estado escuchando, el propósito nuestro en estas lecciones es presentarle a usted la forma en cómo usted puede llegar a obtener la salvación de su alma. Estamos presentándole el plan de Dios para salvarle y le hemos presentado los 5 pasos que son necesarios para llegar a ello. Ya habrá escuchado y visto la necesidad que es de oír. Luego escuchó usted el mensaje titulado La fe. Luego la confesión. Luego el arrepentimiento y el bautismo para obtener el perdón de pecados y la promesa de ser salvos. En esta ocasión quiero hablarle a usted acerca de la fidelidad. Si es usted una persona que acaba de obedecer al Señor en el mandamiento del bautismo, este mensaje es para usted. Si es usted un hermano que ya tiene mucho tiempo caminando en el Evangelio, este mensaje es para usted. Quiero invitarlo a leer en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 10, donde el Señor Jesucristo tiene este mensaje para la iglesia en Esmirna, una de las 7 iglesias mencionadas en el capítulo 2 y capítulo 3 de este libro de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No es mi propósito en esta ocasión el dar interpretación al texto leído. Más bien es mi propósito en esta ocasión enfatizarle a usted la necesidad de ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. ¿Qué tan
tan importante es ser fiel en estos días? Yo quiero enumerar algunas cosas o algunos lugares donde la fidelidad es de suma importancia. De hecho, de la fidelidad depende la felicidad del hombre. Primero, permítame destacarle a usted la necesidad que hay de ser fieles en el hogar. Un matrimonio el cual no es fiel el uno para con el otro, no pueden ser felices. De hecho, la razón de tantos matrimonios rotos en este mundo es por la infidelidad del uno para con el otro. Otra fuente donde se necesita la fidelidad es el trabajo. El patrón espera fidelidad de sus trabajadores. Los trabajadores necesitan ser fieles a sus trabajos, pues de ello depende no solamente la prosperidad del negocio, pero la prosperidad de ellos mismos. También es necesaria la fidelidad en los negocios, en los comercios. Usted y yo somos testigos muchas veces y nos asombramos de la alza de los precios. Bueno, el negociante necesita ser fiel a sus compradores para que sigan comprándole a él. Es necesaria la fidelidad en la escuela, en los planteles educativos. Se demanda fidelidad de los maestros para que los estudiantes tengan una buena educación. También se necesita la fidelidad de los estudiantes para que puedan ellos desarrollar mejor su aprendizaje. Pero donde se necesita más la fidelidad es en la iglesia. La iglesia no puede desarrollar sus propósitos, no puede llevar a cabo sus planes, sus metas con miembros infieles. Cuando el miembro es infiel, echa cargas innecesarias sobre otros miembros de la iglesia. Y es aquí donde los miembros empiezan a sentir el peso innecesario por causa de los miembros infieles. Pero lo que a nosotros nos ocupa en esta ocasión es pensar seriamente en la fidelidad a Dios. A Dios, porque de Él es quien vamos a recibir la recompensa eterna. A Dios, porque es a Él a quien le servimos en cuerpo y alma. Fidelidad a Dios porque Él es el que nos la está demandando. Es Dios el que demanda la fidelidad de todos los suyos. Ya sea que acabe usted de convertirse o ya sea que usted tenga tiempo de convertido, Dios demanda fidelidad de los suyos. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero al haber obedecido el Evangelio ha contraído compromiso con Dios. De hecho, la Biblia dice que ha entrado en un pacto eterno con Dios. La palabra pacto significa un compromiso hecho entre dos, donde cada una de las partes se compromete a cumplir con aquello que ha ofrecido. Dios nos ha hecho grandes ofertas, grandes promesas, y Dios está dispuesto a cumplirlas, a dárnoslas, a hacerlas vigentes, a hacerlas real a nosotros, pero esto depende de nuestra fidelidad hacia Él. La fidelidad se demanda de todos los miembros de la iglesia, claro está. Se demanda de los ministros. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice el apóstol Pablo que nosotros los ministros somos administradores de las cosas de Dios y que es necesario que seamos hallados fieles en todo. Pero ¿qué de usted como creyente en Dios, como miembro de la iglesia, como hijo de Dios, como miembro de la familia de Dios? Usted que tal vez en su parecer no es ministro o predicador, sino que se considera un discípulo, un aprendiz, un miembro de la iglesia. Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 11, y en el versículo 23, el apóstol Pablo exhorta a todos los miembros de la iglesia a que permanezcamos fieles al Señor. En la carta
a los hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 23, se nos exhorta de la siguiente manera: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice el escritor, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Sabe usted cuál es su profesión? Su profesión y la mía es ser cristianos. Es lo que nosotros hemos escogido ser. Queremos ser cristianos y servir a Dios, pero servir a Dios fieles, sin fluctuar. Dice Santiago que fluctuar significa el no saber qué es lo que se quiere. Es como la ola del mar que va y que viene. Lo llama hombre de doble ánimo. Y dice Santiago que el que es de doble ánimo no prospera en nada, precisamente por ser infiel. La fidelidad es demandada. Cristo, cuando escribe o dicta estas palabras a Juan para que las lea a la iglesia en Esmirna, le dice: sé fiel hasta la muerte, y entonces yo te daré la corona de la vida. La fidelidad es demandada por Dios. La fidelidad es exigida por Cristo, porque Él es el que nos habrá de recompensar, según su promesa, con la vida eterna. ¿Por qué es necesario ser fieles? Hay muchas razones, mi estimado. Primero quiero poner en su mente lo siguiente: las promesas de Dios. Las promesas de Dios, a lo menos lo que nosotros anhelamos, que es vivir eternamente con Él en el cielo, en el paraíso celestial, es una promesa. Y es una promesa que se nos ha hecho. Dios es fiel a su promesa. Pero esta promesa no es para gozarla nosotros aquí en la tierra. Es promesa de vida eterna. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y en el verso 25, dice el apóstol: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Quiero que observe la palabra, vida eterna. Es promesa. La promesa de la vida eterna no es para gozarla en esta vida, porque en esta vida no somos eternos. En esta vida somos, según la Escritura, peregrinos. Somos paseantes. Vamos de paso. En esta vida solamente estamos de pasada. Nuestra ciudadanía no es este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos a Cristo nuestro Señor. Nosotros, los que ya hemos nacido del agua y del Espíritu, los que ya hemos vivido la nueva vida, los que ya hemos nacido a esta nueva familia de Dios, según Efesios 2:19, debemos de mantenernos con la vista puesta hacia arriba, no en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra no son eternas, son temporales, son pasajeras. Lo que a nosotros nos está reservado según la promesa de Dios no es la tierra, son las mansiones eternas en los cielos, hogar de Dios, hogar de Cristo y futuro hogar nuestro. Nosotros estamos aquí en la tierra, y mientras que estamos aquí en la tierra estamos expuestos a toda clase de peligros y a toda clase de calamidades, a toda clase de persecuciones, a toda clase de sufrimientos, tanto que la fe de a muchos habrá de resfriarse. Por eso dice el Señor: sé fiel hasta la muerte. Es decir, sé fiel todos los días de tu vida en esta tierra. Sin importar los padecimientos o los sufrimientos, tú mantente fiel, mantente firme hasta el final, si es necesario, hasta la misma muerte. Y luego dice el Señor: y entonces yo te daré la corona de la vida. Algo importante aquí. Tal vez nosotros no hemos pensado que la vida eterna ofrecida por Dios es condicional. Es decir, que Dios pone condiciones para darnos lo que Él nos va a dar.
En esta ocasión estamos discutiendo lo concerniente a la vida eterna. La vida eterna será nuestra si nosotros somos fieles hasta la muerte. Tal vez sea difícil de entender, de comprender y aceptar el hecho de que Dios nos pida condiciones, nos ponga condiciones. Pero voy a leer a usted, estimado hermano y amigo, 7 textos. No voy a leerle todos los textos, pero voy a entresacar las palabras condicionales de Cristo para poder darles aquello que Cristo les ha prometido. Quiero llamar su atención. En el capítulo 2 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 26, luego en el capítulo 3, verso 5, verso 12 y verso 21. Léalo si gusta, pero ahí las palabras de Cristo dicen así: al que venciere, yo le daré. Eso significa que de todos aquellos que eran miembros de la iglesia, de todos ellos, el que venciere cualquier circunstancia que se encontraran, cualquier problema por el cual tuvieran que pasar, cualquier persecución, cualquier lamento, cualquier prueba, si vencieren, obtendrían lo prometido. No antes. 2 pasajes que quiero llamar su atención muy especial. Están en el mismo libro de Apocalipsis, pero el capítulo 3 y el verso 5 y el verso 11. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, de sus ángeles. Si observamos el verso 4, de todos los miembros que había en la iglesia, unos pocos de ellos sobresalían por ser fieles. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y al resto le dice el Señor: el que venciere. En el versículo 11 dice el Señor así: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es importante a saber por estos textos que lo que se ha ganado se puede perder. Y la única razón de por qué se puede perder es la infidelidad al Señor. No ser fiel al Señor es perder lo ganado. Y esto nos lo ilustra el apóstol Pablo cuando nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 9, verso 24 en adelante: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuál es la preocupación del apóstol Pablo? Bueno, según sus palabras, su mayor preocupación es que después de haber recorrido tanto camino junto al Señor, predicando su palabra y enseñando su palabra y predicando a todo aquel que deseara oírla y convirtiendo gente al Señor, al final de cuentas él mismo se encontrara perdido. Otra ocasión el mismo apóstol Pablo recuerda a los hermanos en Galacia. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 le dice de esta manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 4: de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Imagínese usted cuánto tiempo los hermanos en Galacia anduvieron rectamente en el camino del Señor, y ahora resulta que ellos quieren volver atrás.
Ellos quieren volver atrás a su antigua forma de vivir, a su antigua forma de razonar, queriendo volver a sus antiguas costumbres, a sus antiguas tradiciones, a volver a vivir una vida sucia y corrupta que antes habían vivido, de las cuales por la gracia de Dios habían sido sacados. Pablo dice que todo aquello que ellos que ya habían ganado, ya habían recorrido, lo están perdiendo o lo pueden perder por volver atrás. Una vez que alguien se une a Cristo, sea fiel a Cristo y sea firme en el Señor y camine hacia adelante con Él a un lado. Por último, quiero llamar su atención a las palabras finales del apóstol Pablo. Digo finales porque según su misma expresión, siente que está por morir, quiere despedirse de los suyos, de todos aquellos hijos espirituales que él ha estado sembrando por todas partes donde ha predicado el Evangelio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al versículo 8, dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo orgullosamente dice que ha peleado la buena batalla. Indudablemente se refiere a todos sus sufrimientos, a todas sus persecuciones, a todos los desprecios, a todos sus sufrimientos que pasó por ser esclavo y siervo del Señor. Pero le da alegría saber que ha terminado su carrera y que ha guardado la fe a pesar de tanto sufrimiento. Por lo cual él está seguro de que Dios en aquel día le va a otorgar la corona de vida que le prometió a él y que le ha prometido a usted también. Resumiendo nuestra lección de esta ocasión, el Señor dice a usted y el Señor me dice a mí: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel donde quiera que usted se encuentre, fiel donde quiera que usted viva, fiel en cualquier circunstancia, sea fiel al Señor. ¿Hasta dónde hemos de ser fieles? Hasta la muerte si es necesario. Es decir, todos los días de nuestra peregrinación en esta tierra, sea fiel al Señor. ¿Por qué ser fieles? Porque la promesa que Él nos ha hecho está condicionada a nuestra fidelidad. Nosotros queremos vivir la vida eterna con Él en el cielo. Nosotros queremos ir al cielo. Nosotros queremos dejar de sufrir en esta vida y pasar a vivir a una vida mejor. Bueno, sea fiel al Señor hasta la muerte y Él nos dará la corona de vida eterna. Dios le bendiga en esta ocasión y siempre. Y si Dios lo permite, nos veremos en otra ocasión. Dios le ama y nosotros también. Grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles son, grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré.